Vamos a iniciar la discusión general de la moción de la diputada Alejandra Sepúlveda y de los diputados Alessandri, Álvarez Salamanca, Celis, don Ricardo, García, Jürgensen, Paulsen, Pérez, don José, Sabaj y Urruti Echea, que modifica la ley 18.755, que establece normas sobre el servicio agrícola y ganadero, deroga la ley 16.640 y otras disposiciones para prohibir el uso de anabólicos en la producción de carne destinada al consumo humano, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Se encuentran invitados el gerente general de Faenacar, don Rafael Lecaros, y el gerente de Fedecarne, don Carlos González, a nuestros invitados, por favor, muy bienvenidos, y le vamos a otorgar la palabra en este importante proyecto de ley que prohíbe el uso de anabólicos en la producción de carne destinada al consumo humano en primer trámite constitucional. Entonces vamos a ofrecer la palabra, en primer lugar, a don Rafael Lecaros, para que se refiera a este proyecto. ¿Tiene una presentación, don Rafael? Entonces, para iniciar la discusión, le ofrezco la palabra. Y hay que apretar el botón negro. Ahí está. Por favor, don Rafael Lecaros, gerente de Faenacar. Sí. Usted se presenta y tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes, presidente, señores diputados. He sido citado para hablar sobre este proyecto presentado para eliminar el uso o generar la prohibición del uso de hormonas promotoras de crecimiento en el ganado bovino. Respecto a esto, quiero dar mi parecer técnico, profesional, pero siempre mirado desde el punto de vista del comercio. Nosotros, como asociación de plantas exportadoras, somos las que estamos pegados al consumidor mundial y al consumidor chileno, y tenemos una mirada de este asunto basado en cómo vemos la tendencia del consumidor mundial y cómo alinear esas tendencias respecto a las preferencias o a las capacidades o a las ventajas que tiene nuestro país como país ganadero. Dicho eso, yo les quiero comentar que el mundo, desde el punto de vista comercial y sanitario, no tiene acuerdo sobre cuál es el efecto de los anabólicos en las personas. Todos entendemos que un animal que se ha sido sujeto, digamos, del uso de promotores de crecimiento genera una mayor productividad en su carne, produce más carne, digamos, con el mismo esfuerzo de costo. Y hay países como América del Norte, principalmente, Estados Unidos, México, que son grandes usadores y donde el anabólico está permitido, guardando los periodos de carencia, no ven ninguna implicancia en el consumo humano, no hay temas científicos que digan que vaya a tener un efecto en el consumo humano. Sin embargo, el mundo no se mueve solamente por cosas científicas. Y en el caso de la Unión Europea ha sido un acérrimo defensor de la eliminación del uso anabólico y no permite el uso de anabólico en sus carnes, en todo el mercado. Incluso tuvo un panel en la OMC contra Estados Unidos que duró 3 años, donde Estados Unidos reclamó por qué no podían entrar las carnes de ellos con anabólicos a la Unión Europea, y la Unión Europea ganó ese panel y se permitió que no pueden entrar y le dio un efecto compensatorio a Estados Unidos. Entonces, lo primero que quiero enmarcar es que esto fue alrededor de unos 7 u 8 años atrás. Ahí se creó la cuota 481, que es una cuota que Estados Unidos no la ha ocupado y que la han ocupado Uruguay y Argentina, que es una cuota libre de aranceles para entrar a la Unión Europea, en forma compensatoria a esta
a esta victoria, se podría decir, de la Unión Europea, donde prevaleció el uso de no permitir la entrada de productos que habían sido que habían utilizado anabólicos. De esto hay que aclarar, digamos, que en todos los casos ninguna carne que se venda está con la presencia del anabólico, porque todos hay periodos de carencia y todos los servicios en todo el mundo resguardan que esos periodos de carencia aseguren que la carne que llega al consumo humano no tenga trazas de eso. Pero el consumidor y en general los países tienen distintas miradas sobre esto. No hay una definición científica de cuánto afecta o no afecta, o si hay seguridad o no. Entonces hay países como Europa que no acepta porque cree que puede haber algún riesgo, que a lo mejor hoy día no se conoce, pero que es un riesgo futuro. Y por otro lado, todo el mercado asiático, hablemos de todo lo que es Asia, salvo Japón, también es comercialmente no usador de anabólicos. Esto genera dos situaciones, dos mercados, dos mundos, digamos. Uno, el mundo de los usadores de anabólicos y otro, el mundo de los no usadores. ¿Cuál ha sido nuestra visión? Que desde el punto de vista de los mercados que Chile tiene preferencias para exportar, convengamos primero, presidente, que Chile el año pasado exportó solamente un 5% de su masa ganadera. Este año se han duplicado las exportaciones de carne y vamos a exportar alrededor del 11% de la producción ganadera va a ser exportada. Creemos que esta exportación es tremendamente importante para el desarrollo de la ganadería chilena, que ha estado 20 años estancada, con un decrecimiento importante sobre el 20%, el 30% inclusive en la masa ganadera, y creemos que la única forma de poder enfrentar y apoyar esta ganadería es a través de la exportación. Aquí hay 145.000 ganaderos que viven de esta ganadería. Nosotros necesitamos sumar a todos los pequeños y medianos ganaderos. El 50% de la masa ganadera está en pequeños ganaderos de menos de 50 cabezas. Y por lo tanto, el sumarlo a la exportación es una manera de hacer sostenible y sustentable la historia ganadera de más de 300 años que tiene Chile y que está enraizado finalmente en el mundo rural y en cómo funciona la ruralidad en Chile, de tener, digamos, este tema ganadero no se vaya acabando. Entonces, en base a la necesidad de salir a exportar, vemos que el hecho de que Chile sea el único país de Sudamérica que tenga permitido el uso anabólico, la única especie que está permitido es en bovinos. En todas las demás especies, Chile y toda Sudamérica la tiene prohibido. En todos los demás países está prohibido en bovino de Sudamérica. Y cuando uno piensa que quiere armar un desarrollo estratégico exportador de la cadena hacia afuera, entonces uno tiene que mirar qué debilidades tiene para construir una ganadería de exportación. Y una de las debilidades que vemos como industria para construir una ganadería de exportación es ser libre usador de anabólico, a pesar de que tenemos un sistema donde se separa, donde se puede determinar quiénes usaron y quiénes no usaron. Así estamos funcionando hoy día con un sistema mixto. La verdad es que uno que cree en el libre comercio, uno podría decir, bueno, en un sistema mixto, que cada uno vea si quiere usar o no quiere usar, y que finalmente el que quiere usar pueda obtener un mejor precio de exportación y el que no quiere usar no exporta. Pero eso tiene un punto que no tiene mucha salida. Es que los mercados como la Unión Europea no aceptan a países que tengan doble estándar. O son no usadores o son usadores. Entonces, la Unión Europea, y por su intermedio, presidente, quiero decirle que la Unión Europea, el año 2005, nosotros teníamos copado el 100% de la cuota de exportación a la Unión Europea y la perdimos. La perdimos porque no dimos la garantía a la Unión Europea y nos pusieron unas condiciones que se le llaman los predios PAPCO, que para poder exportar a la Unión Europea tenemos que cumplir una serie de requisitos que les den confianza a la Unión Europea, y esos requisitos hoy día hacen que prácticamente no exista ganado disponible para exportar a la Unión Europea. De hecho, el uso de la cuota de este año fue de un 12% de la cuota, cuando teníamos el uso del 100%.
¿Por qué esto de la Unión Europea es tan importante? Porque finalmente lo que está haciendo, lo que quiere la industria completa es poder aumentar su exportación para traer un mejor precio al ganadero. Hoy día, esto a lo mejor es un poco difícil de explicar, pero voy a tratar de explicarlo. Hoy día nosotros estamos exportando a China, que ha sido el motor en los últimos 2 o 3 años del crecimiento de las exportaciones del 225% este año, pero estamos exportando la materia prima, estamos exportando las vacas en vara, que se llama, en canal, estamos exportando los animales prácticamente completos. Y eso la verdad que si bien es cierto es muy bueno desde el punto de vista del volumen, no es muy bueno desde el punto de vista del precio. Desde el punto de vista del precio, obviamente creemos, y yo creo que ustedes también tienen que haberse hecho el convencimiento de que cuando uno le vende cada parte de un todo a quien más está dispuesto a pagarlo, obviamente cuando uno integra ese valor es mucho mayor. Entonces, el deseo para obtener precio es poder integrar y venderle cada parte al mercado que más lo pague. Y hoy día nosotros no podemos salir de venderle los animales completos a China, porque para venderle a otros tendríamos que desarticular, despostar ese animal en partes. Y ese animal en partes, obviamente los mercados que más pagan, los cortes finos, son la Unión Europea, lomos, filetes y asientos. Mundialmente no hay nadie que pague mejor esos cortes. China, probablemente el país que más paga, mejor paga los cortes con hueso. Hablemos de los cartílagos, todas las cosas que tienen hueso, que son como de poco valor en otros mercados, los chinos lo valoran, lo pagan muy bien. Y también hay mercados como las postas, que son muy importantes para México y otros países. Pero el gran problema es que hoy día nosotros no tenemos el tema de los anabólicos, la Unión Europea no nos da las garantías para, como las tiene Argentina, como las tiene Brasil, etcétera, para poder mandar, porque ellos son libres de anabólicos. Nos tiene una restricción que, y aquí un cierto paréntesis, nosotros pensamos que después de 3 auditorías que había hecho la Unión Europea, que a nuestro sistema, que habían 2 fueron rechazadas y la tercera fue aprobada, la Unión Europea nos iba a decir, perfecto, entonces ahora ustedes ya aprobaron su auditoría, nos dan garantía de la trazabilidad y nos iba a decir, perfecto, entonces ahora ustedes pueden hacerlo igual que Argentina, igual que... Pues no, la Unión Europea dijo que mientras nosotros tuviéramos esta doble estándar donde no prohibimos los anabólicos, la verdad es que no lo va a aceptar. Y eso obviamente creo que nos deja en una posición debilitada, para transformar una ganadería, dar un salto cuántico, desde exportar el 5% a exportar el 30%, al 40%, y que se mueva la aguja hacia todos los ganaderos y todos los productores. Y que esa aguja se mueva positivamente en precio al poder separar este animal y venderle a cada parte, a cada mercado lo que mejor vende. Cuando uno está en Argentina, en las plantas argentinas o en Brasil, cada animal al menos va a 10 mercados distintos. Esa es la manera de generar y construir valor. Bueno, dicho eso, obviamente este es un tema que tiene ribetes también de cómo está mirando la población. También sentimos que hay una debilidad en Chile y que el consumidor, a pesar de que no hay ningún estudio científico que diga que tiene algún riesgo para la salud humana el consumo anabólico, sin embargo, las percepciones en los consumidores es cada vez creciente de que quieren productos más sanos y con menos, más sanos entre comillas, y con menos o que no tengan este uso anabólico. Yo, con su permiso, presidente, yo quisiera comentarle la primera experiencia que tuve yo cuando ingresé a esta asociación gremial hace 4 años. Tuve mi primer éxito y mi primer fracaso. Mi primer éxito fue que presenté y gané con el primer lugar un concurso agropecuario para ir a vender la carne chilena al mercado del fitness en Estados Unidos. Un tremendo mercado que no quiere comer carne americana porque tiene mucha grasa y quiere la carne chilena, la carne grass-fed, la carne en condiciones naturales, con agua natural, pues todas las ventajas que tenemos naturalmente aquí en Chile. Pues hicimos una comisión y fuimos a vender eso. Hablamos con Whole Foods, con los grandes de Estados Unidos, estábamos seguros que íbamos a romperla, como se dice, con nuestra carne. Pero lo que nos encontramos allá, que nos dijeron, todo muy bien, nosotros en Estados Unidos aceptamos los anabólicos, pero la gente que quiere comer sano, el desde no antibiótico y no anabólico. Así que será muy buena su carne grass-fed, natural,
free range, a la naturaleza abierta, a todos los temas, pero lamentablemente esta gente, a pesar de que estamos en un país que permite el uso de anabólicos, la gente que quiere este tipo de carne y que paga el mismo precio que un Prime o un Choice en la góndola de Estados Unidos por este grass-fed, no está dispuesto a comprar ni pagar este grass-fed si no tiene el DESDE, que es libre de antibióticos y anabólicos. Eso de alguna manera me dijo que el consumidor, y también el consumidor chileno, está valorando crecientemente, independiente del mercado, el que en la trazabilidad del animal no existan estas trazas o haya sido libre de ciertas cosas. Y eso nos hace pensar, digamos, en el mundo exportador, que creemos que un camino para darle sustento y seguridad y abrir los mercados más fuertemente de la exportación hacia un cambio cuántico, este tema de tener este doble estándar en el uso de anabólicos nos produce un riesgo y una situación incómoda, inclusive con los países vecinos, que ninguno es usador y nosotros somos importadores de carne de esos países. Esos países podrían llegar en algún momento a venir y publicar y decir, bueno, ¿por qué no prefieren nuestra carne que aseguramos que está libre de anabólicos? El consumidor empezaría a preguntar, bueno, ¿y la nuestra está libre o no está libre? Ahora, dicho todo eso, creo que este tema es un tema que apunta hacia el desarrollo exportador, dar un salto cuántico al desarrollo exportador. Pero no puedo dejar de decir que en ese mismo salto cuántico, una de las cosas más importantes para poder ser un país exportador es el encadenamiento de la cadena, el encadenamiento comercial. Nadie puede pretender llegar a exportar el 30 o el 40% de su producción sin tener un convenio asegurado la materia prima que es el ganado. Es muy difícil poder lograr eso sin tener un encadenamiento. Hoy día con el 5% cada planta podría arriesgarse a vender sin tener cubierta su compra. Pero cuando uno quiere dar un salto cuántico, como digo yo, no puede hacerlo. Entonces, creo, digamos, en esa misma línea que estamos en una situación incómoda. Esta es mi posición, la posición de nuestro gremio desde el punto de vista técnico-comercial, podría decirlo de alguna manera, pero también estamos en una situación incómoda porque hay muchos ganaderos que están en contra de esto y esto es algo que no ha sido conversado dentro de la cadena. Entonces nos pone en una situación donde, si bien es cierto, dejamos muy claro nuestra posición, también entendemos que es necesario que esto sea conversado y que que no se produzca un rompimiento entre los ganaderos y las plantas. Eso es lo que puedo decir, presidente. Señor Rafael Lecaros. Bueno, tenemos dos invitados más. Oye, diputado Linco, que tiene que irse como presidente de la Comisión de Transporte, por favor. Sí, mira, me disculpo que tengo que ir a la Comisión de Obras Públicas. Soy el presidente y tenemos... Usted tiene que estar un rato más, yo le voy a avisar. No, una consulta. ¿No se pueden usar los dos métodos? Disculpe mi ignorancia. Sí, perdón. Digo yo, animales con anabólicos y otros, como usted lo plantea, en Estados Unidos, puros, digamos, con agua y pasto. No sé si se podrá. Y yo agregar sobre los estudios científicos sobre el uso de anabólicos. Usted dice que no hay estudios. Tiene la palabra don Rafael. Efectivamente, la normativa chilena, hace 2 años más o menos que ya la impuso el SAC, pone un control de quienes usan anabólicos y le pone la prueba, el costo de la prueba a los que usan anabólicos. Antes era a los que no usaban. El que no usaba tenía que demostrar que no usaba. Hoy día esto cambió y el que usa queda grabado como usador. Eso obviamente genera un costo importante de controlar todo esto, digamos, para el Estado. Y yo creo que funciona bien y nos ha permitido aumentar nuestras exportaciones a China, etcétera, esto de ser usadores y no usadores. Lo que pasa es que hay mercados como la Unión Europea que no te acepta ese doble estándar, ese doble sistema, y por lo tanto nos limita la posibilidad de pescar hoy día un animal y mandar una parte a China y la otra parte a la Unión Europea, porque no nos coincide. Y respecto a los estudios científicos, como digo yo, científicamente Estados Unidos tiene absolutamente aprobado y avalado el uso de anabólicos en la crianza. Obviamente que no existan trazas en el momento final, pero los consumidores, inclusive de Estados Unidos, tienen posiciones divididas. O sea,
una cosa es no hay estudios que digan que haga daño, pero tampoco no hay nadie que pueda asegurar que no. Entonces hay posiciones divididas en el mundo. Gracias, don Rafael Lecaros. Continuando con esta discusión, le vamos a dar la palabra a don Carlos González, que es el gerente de Fede Carne, y también a don Ignacio Besoain, que es el vicepresidente. Don Carlos, tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Una acotación. Yo no soy el gerente, soy el presidente de Fede Carne. Le quiero agradecer que nos haya invitado a debatir este proyecto de ley. La verdad las cosas es que, presidente, nos sorprendió este proyecto porque de hace dos gobiernos, incluyendo el gobierno de la presidenta Bachelet y el gobierno anterior del presidente Piñera, estuvimos trabajando durante prácticamente más de 4 o 6 años en poder normar el uso de anabólicos y el no uso de anabólicos. Y tal como preguntaba, señor presidente, el diputado, claro, llegamos a un resultado que fue consensuado y fue firmado por toda la cadena, incluyendo a la industria, en la cual dividimos la producción de ganado en usuarios de anabólicos y no usuarios de anabólicos, con la finalidad de que el productor pudiera tomar la decisión si quería orientarse a la exportación o a producir al mercado nacional. Todos los usuarios de anabólicos se hizo una reglamentación de parte del SAC, el cual debía tener un registro, un inventario, y no como sucedía antiguamente que el productor iba a una casa comercial y compraba anabólicos y compraba lo que él quería. Ahora los anabólicos se venden de acuerdo al inventario que usted tiene en su predio y no se pueden vender más, y así evitar la venta clandestina de los anabólicos. Además, con receta electrónica. Por eso nos sorprende de que ahora estemos, después de tanto tiempo, en un acuerdo, hablando de este mismo proyecto de ley. Nos llama la atención, presidente, que este proyecto de ley carece de algo re importante, que es la fuerza del proyecto, porque la verdad las cosas que aquí hay una declaración de don Alejandro Advanter, en la cual dice: todos los ganaderos, todos los productores de carne están de acuerdo en eliminar los anabólicos. Y yo le quiero comentar, presidente, que Fede Carne, el cual yo represento, bajo el alero de Fede Carne está Melipilla, San Antonio, Curicó, Talca, Linares, Chillán, de la cual yo provengo, Mayeco, Temuco, Biobío, Socavío, Valdivia, Zabal y Puerto Montt, Agroyanquihue. Nosotros representamos más del 95% de los ganaderos de Chile. Entonces nos llama poderosamente la atención este eslogan: los productores de carne. Aquí el único sustento de este proyecto de ley lo tiene el señor Advanter, que representa a la industria. Y no me quiero extender mucho más, presidente, porque quiero que aquí Ignacio le muestre unas diapositivas muy cortas, pero sí le quiero agregar lo siguiente: los únicos perjudicados con la eliminación de los anabólicos son los productores ganaderos. Sobre todo, y eso hay que tenerlo muy claro, y ya lo hemos vivido nosotros en la zona de Ñuble, que hemos recibido, señor presidente, una cantidad no menor de animales del norte, y son los animales del norte, la producción que se hace en Milipilla, San Antonio y todo el sector norte, que tienen gravísimos problemas, tanto de agua y de forraje. Este es una gran ayuda el uso de hormonas. Si nosotros quitamos las hormonas, dentro de muchas otras cosas, la ganancia que acaba de decir mi amigo Rafael, entre el 8 y el 10% de ganancia extra que tenemos, imagínense ustedes los productores del norte cómo se verían sin usar anabólico, más sin pasto y más problemas de agua. O sea, la ganadería en el norte se acaba. Yo en el camino que venía para acá me mandaron unos WhatsApp algunos productores sorprendidos con el posible cambio de este proyecto. Y voy a terminar, presidente, con lo siguiente.
nosotros los productores, presidente, no estamos dispuestos a seguir subsidiando a la industria. Aquí los únicos beneficiados son la industria. Las plantas exportadoras son 2 o 3 los que exportan. Yo creo que la única forma y muy fácil de que los anabólicos se acaben en Chile lo va a decir el mercado. Cuando el mercado sea transparente y los retornos de la industria se traspasen a los productores, yo se lo doy firmado que los anabólicos se acaban en Chile. Pero nosotros los productores no tenemos ese beneficio de la exportación, no lo tenemos. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a seguir beneficiando a unas 2 o 3 empresas exportadoras en desmedro del 95 o el 90 y tantos % de los productores que nosotros representamos? Yo creo que hay que ser serio al proponer un proyecto de esta magnitud, que no nos va a llevar a, como dicen, a aumentar nuestra masa ganadera. En los años 80 teníamos alrededor de 4 millones y fracción de ganado, y ahora yo no creo, por estimaciones nuestras, debemos estar cerca de los 2 millones. Afortunadamente, en la última reunión con el ministro concordamos que el ministro está sorprendido, pero concordamos las cifras de alrededor de 1.900.000 cabezas de animales. Súmale usted eliminar anabólicos. Colega aquí dice que con eso vamos a aumentar el ganado en Chile. Vamos a ir en el sentido contrario. Entonces, quiero dejar bien en claro, y lo vuelvo a repetir, y le quiero dar el señor presidente por intermedio a Ignacio. Nosotros, presidente, no estamos dispuestos a subsidiar a la industria. Gracias, presidente. Gracias, don Carlos González, presidente de Fedecarne, y tiene la palabra don Ignacio Besoain, vicepresidente de Fedecarne. Ahí sí. Buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser lo más explícito en una pequeña presentación. Quiero retomar algunos aspectos técnicos que en definitiva creo que son importantes. Lo principal es que en Chile está prohibido el uso de anabólicos que impliquen riesgo para la salud humana o animal. Esto es de acuerdo a la normativa vigente actual que existe en Chile. Y lo segundo, que es no menor, recién hace 2 años se llegó a un acuerdo en la cadena que fue encabezado por el Ministerio de Agricultura, por el propio Ministro de Agricultura, en donde se acordó y se alcanzó los mejores acuerdos para la comercialización y el uso de los anabólicos. Entonces esto no es algo que llevamos 50 años sin tratar ni ver qué es lo que se ha hecho. El 2007, a través del Ministerio de Agricultura, vuelvo a insistir, llegamos a este acuerdo y en el cual el SAC, a través de un sistema que no le genera mayor costo al actual sistema que tiene hoy día, que se llama CIPEC, que es el Sistema de Registro de Identificación Animal, se agrega un pequeño icono en el cual se registra si es usuario o no es usuario. En algún minuto Rafael nombró que era un costo para el gobierno. No tiene ningún costo, es solamente poner un icono más en un sistema que está integrado actualmente para el registro animal. Entonces, creemos que es vital entender que esto ya se zanjó. Se habló recién hace 2 años y en la cadena en la cual participó también los industriales, que hay que separar las plantas de la industria, porque la industria somos todos, las plantas es una parte de la cadena, también estuvo de acuerdo en esto. Para aclarar un poco, en ese periodo se zanjó a través de una resolución, que es la 4254, que creó este sistema en definitiva que permite el control oficial y la comercialización de los usos de los anabólicos en Chile. Voy a resumir un poco. Creemos 3 aspectos que son importantes, solo para zanjar, que los anabólicos son inocuos para el consumidor. ¿Por qué podemos decir esto? Primero, quiero tomar un poco algunas palabras con respecto al proyecto de ley, que yo creo que son importantes de aclarar. Se mencionan 4 productos anabólicos en el proyecto de la ley. De esos 4 productos anabólicos, 2 están prohibidos en Chile de por vida, nunca se han podido usar, que son el clenbuterol y el dietilestilbetrol. No se usan en Chile. Un tercer producto que se menciona es la samatotropina. La samatotropina no se usa en carne, se usa solo en lechería y está restringido, a pesar de que el SAC lo tiene autorizado, las plantas lecheras hoy día le restringen el uso. Por ende es un producto que, a pesar de que está autorizado, comercialmente no se usa. Y por último se menciona la testosterona,
que la testosterona, no obstante que se puede usar en forma exógena, o sea, nosotros podríamos usar un anabólico que tenga testosterona, la producción animal por sí sola genera más testosterona que lo que uno podemos inducir. Entonces, prohibir la testosterona, haciendo que la testosterona la producen los propios animales, tiene una incongruencia. Aclarando estos 4 productos que son mencionados ahí, nosotros debemos decir, ¿qué se usa en Chile? En Chile se usan productos que son en base a estradiol, que son estrógenos, y productos que se usan en base a andrógenos. ¿Por qué menciono esto? Que es tan importante, porque de acuerdo a este gráfico, o a esta planilla que tiene sustento internacional, podemos ver que un novillo no implantado, un novillo quiere decir que es un animal castrado que no produce testosterona, produce 1 picogramo de estrógeno por gramo. Picogramo es una billonésima parte de 1 gramo. Un novillo, o sea, un animal castrado que usa implante, produce 15 picogramos de estrógeno en 1 gramo. Me voy a saltar el resto, quiero nombrar solamente 2 o 3. Una vaquilla gestante que no ha usado anabólicos, solo por el hecho de estar en su periodo de gestación, produce un 53% de picogramos sobre 1 gramo. Un huevo de una gallina feliz produce 24.000 picogramos de estrógeno sobre 1 gramo. O sea, la incidencia que tiene el uso del implante sobre los animales es 0, es inocuo. Solo para zanjar de que esto está aprobado mundialmente, y por eso que hay países que lo siguen. Son más los países en el mundo que aprueban el uso de los anabólicos que no lo usan, en todo caso. Esto quiero expresarlo también lo que hablábamos recién, que son los 2 productos que usamos nosotros en Chile, que son los estrógenos y los andrógenos. Solamente en los humanos podemos ver cualquiera de los ítems que estamos hablando, un niño prepuber, por ejemplo, produce más estrógeno en forma natural que lo que produce un pedazo de carne que ha sido anabolizada. No voy a entrar en el ejemplo de cada uno de los detalles, pero lo que quiero decir es que en definitiva el ser humano en forma natural produce mucho más estrógenos y andrógenos que lo que se puede incorporar a través de una carne anabolizada. Solamente a través de eso quería cerrar el tema de que en definitiva ya casi internacionalmente y obviamente en Chile está la conciencia de que los anabólicos son inocuos. Quiero hacer reseña también en un documento que está en la Biblioteca Nacional del Congreso, que fue una asesoría técnica que se usó en la parlamentaria del 19 de diciembre del 2017, donde se menciona que la FAO, la Organización Mundial de la Salud y la FDA consideran que los residuos que tienen los químicos que tienen los anabólicos presentes en la carne no representan ningún riesgo para las personas. Con esto quiero recalcar y terminar que, dejando a un lado que los productos anabólicos que se usan en Chile son inocuos. ¿Por qué decimos que son amigables con el medio ambiente? Uno de los efectos que producen los anabólicos en los animales es que convierten de mejor forma los alimentos en carne. Al hacer eso, yo genero menos nitrógeno al ambiente. Por ende, libero a través de los animales menos nitrógeno al ambiente. Casi en un 10%. Que ese 10% se convierte en carne, que es lo que nosotros necesitamos para poder rentabilizar nuestro negocio. Y por último, que va de la mano de lo anterior, ¿cuáles son los beneficios para el productor? Efectivamente, ganancia de peso diario. Podemos aumentar nosotros nuestra rentabilidad o ser mejores productores entre un 10 y un 20%, por, reitero, la conversión de lo que significan los alimentos. Y otro ítem que no es menor, hay que entender que la masa ganadera, como lo dijo Carlos, el presidente, hace un rato atrás, chilena, va disminuyendo. Es una masa ganadera chica y que además se sustenta sobre la lechería. ¿Qué quiere decir eso? Que la raza ganadera no es cárnica en la chilena. Son hibridajes de animales de lechería que tienen una estructura ósea superior. Por ende, nosotros con los anabólicos o los usuarios de anabólicos permiten lograr mejores rentabilidades sobre un animal que no tiene un destino o un origen de carne. Y eso no es menor, porque en definitiva eso se traduce en una mejor rentabilidad para el productor o para los pequeños productores. Esto no es menor mencionarlo. En Chile nosotros hablamos de los productores como que si el 90% del ganado estuviera en las manos de unos pocos. La ganadería en Chile está en manos de los pequeños productores, de los que tienen 4 o 5 animales. El 83% de la ganadería en Chile está en manos de los pequeños productores.
Como conclusión final, quisiera... Como conclusión final, quisiera volver a reiterar que el uso del anabólico, el restringir el uso del anabólico, nos hace perder productividad y competitividad. Y un tema que se tocó en un principio, lo dijo también Rafael, que actualmente en Chile no tiene impedimentos para exportar a ningún país donde restringen el uso de anabólico. Tal ejemplo es China. Entonces estamos supeditando el problema del anabólico a un tema comercial, no a un tema productivo, no a un tema de salud, a un problema comercial. Y como lo dijo el presidente, si comercialmente el negocio fuese tan atractivo y en vez de un 5 fuese un 40%, el mercado, en forma automática, deja de usar anabólicos. Hoy día nosotros, que somos productores, tenemos la oportunidad de tener 2 RUP o más de un RUP. Un RUP es un número identificador del previo. Yo puedo tener un RUP que soy usuario de anabólico y puedo tener un RUP que no soy usuario de anabólico. Yo produzco con anabólico y produzco sin anabólico. Por lógica, si el mercado me dice que voy a tener mejores rentabilidades a través de un producto que no está anabolizado, voy a producir más con anabólico. El mercado hoy día no lo ha dicho así. Como término, queremos recalcar que nosotros solicitamos mantener la normativa actual y la resolución vigente que está aprobada por el SAC, que no se menciona en ninguna de las minutos. O sea, en este caso el SAC aprueba esta resolución y la idea es poder mantener lo que actualmente estamos haciendo. Gracias, don Ignacio, Muchas por su gracias. exposición, don Rafael, don Carlos. Y a continuación le damos la palabra al diputado Ignacio Urrutia. Posteriormente, el diputado Gracias, José Pérez presidente. Arriaga. Presidente, mire, cuando a mí me invitaron a firmar este proyecto no lo firmé. No lo firmé por una razón muy sencilla, porque nuestro país es muy diverso, como todos sabemos, y es muy distinto cómo se produce ganado en la zona sur a cómo se produce en la zona central. O sea, no hay comparación de una cosa con la otra. En la zona sur se engorda principalmente, entablado muy poco, principalmente potrero. Hay suficiente riego y suficiente empastada, digamos, permanente, sin tener que estar regando, sino que cae de arriba. Y por lo tanto hay una facilidad, digamos, para poder engordar a pastoreo. Pero en la zona central no, porque la economía de escala en la zona central no da. Y por lo tanto, el que quiere engordar en la zona central obligadamente tiene que hacerlo, tiene que hacer engorda el tablado, en fin, no tiene otra posibilidad de engordar. No puede engordar como se engorda en la zona sur. Obligadamente tiene que engordar a corral. No tiene otra alternativa porque no le da. No tiene la capacidad, digamos. No existen los campos para poder hacer las engordas que se hacen en el sur. No existen en la zona central. No hay ninguna posibilidad en eso. Y por lo tanto tiene que hacerlo a corral. Y al hacerlo a corral, efectivamente, para que el negocio sea rentable, si no aplica anabólico, no tiene ninguna posibilidad de que ese negocio le funcione. Porque efectivamente un animal con anabólico engorda mucho más rápido que un animal sin anabólico. Eso está absolutamente claro. No tengo por qué decirlo de otra manera. Ahora, lo que hay que tener en claro, y yo a eso sí que estoy llano, a buscarle un ajuste, digamos, al tema de los anabólicos, a que veamos la manera de regular el funcionamiento de los anabólicos, pero no a prohibirlos. ¿Por qué? Porque los anabólicos tienen carencias. No es que uno aplique un anabólico en un animal y ese animal se mantenga por siempre, por sécula, digamos, con el anabólico. El anabólico tiene un vencimiento. No sé cuántos serán hoy día, pero hace tiempo atrás eran alrededor de 90 días. No sé hoy día cuánto dura. ¿Ah? Sí, está bien, pero no pasa más allá de los 90 días el efecto que tiene el anabólico en el animal. Y por lo menos ahí se acaba el efecto. Entonces yo buscaría una fórmula de regular el funcionamiento anabólico, pero no lo prohibiría por ningún motivo, porque yo creo que efectivamente eso va, al ganadero del sur no le va a afectar en nada, pero al ganadero de la zona central va a ser extremadamente complejo, digamos, el que le quiten el anabólico, porque se le va a acabar el sistema de engorda, no va a poder seguir haciendo, va a tener que buscar otra alternativa. ¿Y qué va a significar eso? Que va a disminuir la masa ganadera mucho más fuerte de lo que ya ha disminuido hoy día. Tan sencillo como eso, no es que vaya a aumentar, va a disminuir mucho más. Y hoy día, en vez de importar el 60% de la carne, creo que por ahí andamos más o menos las importaciones que traemos de carne afuera, porque
Aquí se habla de exportar carne para afuera, me parece fantástico que se exporte carne para afuera, pero estamos importando el 60% de la carne que se consume en Chile, si es que no es más, digamos. Es muy probable que estemos a cerca del 70% que estamos importando de carne para poder consumir en Chile. Entonces, si vamos a terminar finalmente destruyendo lo que puede ser, yo me estoy refiriendo a la engorda y no estoy hablando de la lechería, pero si terminamos destruyendo todas las engordas que hay en la zona central, que no son menores, les quiero decir que en la zona de San Carlos hay mucha engorda, mucha. Señor presidente, para que usted sepa, si es que no lo sabe, en su zona hay mucha engorda, en la zona de San Carlos, en la zona de Talca, hay mucha engorda y por lo tanto esa engorda se van a acabar precisamente si se prohíbe el tema de los anabólicos y con eso significa una disminución fuerte de la masa ganadera, así de sencillo, no más, y por lo tanto vamos a terminar importando el 80 o el 90% de la carne que consumimos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ignacio Urrutia. Diputado Jorge Ratke, tiene la palabra. Gracias. Saludar a nuestros invitados. Tengo varias preguntas que en realidad en la exposición las he ido resolviendo, pero de todas maneras las voy a ir señalando igual respecto del efecto que produce en sí en el animal al momento de aplicar en anabólico. Alguien alguna vez me dijo, no, si solamente le abre el apetito y el animal come más, pero por lo que me he dado cuenta es un efecto distinto que produce en el metabolismo mismo del animal que altera por supuesto su metabolismo y genera que por la misma cantidad de alimento que ingiere se genera mayor cantidad de kilos de carne, es decir, produce una alteración en su metabolismo por lo que he podido apreciar acá, y no solamente se refiere a un tema de aumento del apetito. El tema de carencia, me gustaría saber cuál es la cantidad de tiempo de carencia para este tipo de producto y cuál es el control que se aplica respecto de este tema, a pesar de que se ha señalado acá que no produce ninguna alteración en el ser humano, digamos, en su organismo. Lo mismo se ha dicho respecto de la antena de celular con las abejas y después nos hemos dado cuenta que efectivamente producen problemas. Por lo tanto, quiero saber cuál es el periodo de carencia y cuál es el control que hoy día existe por la autoridad respecto de este tema. El otro tema es cómo se hace la aplicación, si existe una forma, varias formas, es a través de algún, digamos, algo inyectable o algo oral, si hay algunas alternativas. Y lo otro que me llama la atención es que, y no es por poner en tela de juicio lo que se ha señalado acá, pero me señala por su intermedio el presidente don Carlos González, que representa al 95% de los productores de carne asociados a nivel nacional. ¿Solamente los asociados están considerados o el productor en general? Porque yo soy de Malleco y la verdad cosa es que yo los productores que tengo ahí no creo que estén asociados a Fede Carne ni tengan participación. En la zona hay 3 ferias, Victoria, Traiguén y Angol, y la verdad cosa es que los que llegan ahí son puros pequeños productores y no sé si alguno de ellos estará asociado a Fede Carne. No creo que lleguen ni siquiera al 50% y aquí se habla de un 95%, por eso quiero señalar que además está ratificado con lo que se ha señalado aquí, que el 83% de los productores cárnicos, ¿no es cierto?, o de carne, de ganado, son pequeños. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Ratke. Diputado José Pérez Arriagada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, me parece bien todas las intervenciones que hemos escuchado acá, pero todos los temas hay que discutirlos, hay que conocerlos, hay que profundizarlos para llegar a una cierta conclusión. Y ahora me doy cuenta que me encontré con un ganadero, un caballero, que yo pensaba que era más caballero, pero ya no es tan caballero, me saludó muy displicentemente, cosa que nunca había ocurrido. Es justamente por el tema de los anabólicos. Vaya qué efecto tienen los anabólicos hasta los seres humanos, así antes que los inyecten, ¿ah? Mira, aquí tengo una lista yo de lo que somos como país en materia ganadera, vacunos fundamentalmente, comparativamente con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Todos los países que he mencionado tienen más del doble o casi el doble de la cantidad de vacunos comparativamente con los habitantes. Fíjense ustedes que Paraguay tiene
13 millones de cabezas de vacuno y tiene 6 millones de habitantes. Uruguay tiene 400 millones de habitantes y tiene 12 millones de cabezas de vacuno. Y nosotros estamos un poquito más arriba de los 2 millones. O sea, y si seguimos exportando, ¿en qué vamos a quedar? Porque las lecherías pequeñas todas sucumbieron como consecuencia, ¿no es cierto?, de la sobreexplotación por parte de las empresas compradoras de este producto. Y cada vez tenemos menos vientres que están teniendo crías en el país, salvo en el sur donde se dedican, ¿no es cierto?, a la producción de carne. Pero este tema de los anabólicos, yo soy agricultor y ganadero. Nunca el SAC me ha preguntado si yo uso o no uso anabólicos. A lo mejor al comprarlo podría quedar registrado, pero también los podría traer de Argentina, ¿no es cierto?, que son mucho más baratos, y no le digo a nadie que estoy aplicando anabólicos y después vendo mis animales. Ahora, plantémonos, ¿por qué en algunos países prohíben la carne, ¿no es cierto?, que tiene un tratamiento con anabólicos? Si uno de los problemas principales que tenemos en el mundo es nada más y nada menos que la obesidad mórbida, que las papas fritas, que la comida chatarra, que esto, que lo otro. Para mí son historias. Mucho tienen que ver los anabólicos, o algo importante tienen que ver los anabólicos. Fíjense que yo he recorrido últimamente algunos lugares cordilleranos donde antes no llegaba la JUNAEP. Y he visto las niñitas que cuando salen a hacer estos ejercicios, así con motivo del aniversario de la comuna, ya veo unos cuerpecitos sumamente desarrollados, obesidad mórbida a todo dar. Entonces, lo que más nos interesa es cuidar la vida de la gente. Si esto pudiese tener algún efecto nocivo para la salud humana, indudablemente que todos tenemos que parar las antenas, porque lo que nos importa es la vida de la gente. Después vendrá el negocio, será mejor o peor, pero eso es lo que nos preocupa. En Estados Unidos yo recuerdo haber estado ya por los años 80 y vi salir a unos chicos de un colegio, pero todos tenían de 15, 16 años, eran de liceo. Oiga, unas carrocerías, pero ¿para qué le digo nada? Camión y carro. Y le digo a un gringo que estaba ahí, oiga, y estos niños, mire qué volumen. Oh, me dice comida del chatarra. Y yo le expliqué, le dije, ¿y no serán los anabólicos? Porque allá aplicaban anabólicos a diestra y siniestra. Oh, me dice, tenés razón. Bueno, y de por ahí entonces que se comienza a regular un poco, y yo creo que hoy día está bastante más prohibido de lo que pareciera en Estados Unidos. Pero lo importante es que sepamos qué estamos consumiendo. Y así como se preocupan aquí en el mismo Parlamento de impulsar un proyecto de ley del rotulado de los alimentos, ¿de qué? Del paquete de caluga, del paquete de fideos, de la otra tontera. Pero ¿ustedes creen que la carne dice en alguna parte proveniente de Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, de la Punta del Cerro, tiene tratamiento con anabólico? En ninguna parte, ¿no es cierto? Eso tiene que destacarse para que la gente que va a comprar la carne, si quiere compra con anabólico y si quiere compra sin anabólico. Esa es la solución. Pero informémosle a la gente que están comiendo. Porque fíjense una cosa, ¿dónde van los anabólicos? Al torrente sanguíneo del animal. Bueno, y si yo aplico anabólicos y llega una persona X y me dice, oiga, yo necesito comprarle 50 novillos. Sí, pero resulta, no, si yo se los pago igual, le voy a pagar cash porque resulta que no. Ya, lléveselo. A la semana siguiente están en el supermercado. Hay organismos a los que le puede hacer mucho efecto y hay otros a los que a lo mejor no le hace nada. Pero la preocupación nuestra, de sus hijos, de sus nietos, de su familia, de todo el mundo, o del vecino, es que el tema de la obesidad mórbida no continúe, porque es realmente grave. Una persona con obesidad mórbida siendo pequeño, son tremendos cuerpos cuando grandes, y que la máquina que es el corazón no resiste, ¿no es cierto?, el atenderlos como corresponde. Entonces, esta es una situación muy, muy compleja. Démosle tratamiento, ustedes son personas ilustradas, y yo creo que una de las cosas que podría superar el tema, ¿no es cierto?, que claramente, con letras bien destacadas, ¿no es cierto?, ojalá en rojo, animales tratados con anabólicos, el otro sin anabólicos. Y de esa manera, por lo menos, estamos informando a la gente, estamos evitando, especialmente en aquellas personas que sufren de este problema, propensos a la obesidad mórbida, no consumen esa carne. Nada más por ahora, presidente. Gracias, diputado José Pérez Arriagada. Le doy la palabra a don Harry Jürgensen. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados. Primero, aclarar un par de puntos y por qué nace este proyecto, cuál es la génesis que motiva a presentarlo.
no viene ni de la industria y tampoco viene de alguna, como se menciona acá, porque se cita en un momento dado a Alejandro Ambantes. Siempre los proyectos de ley consideran algunas citas y por eso nos pareció oportuno nombrar a él como un ejemplo, ¿no? Pero esto nace más bien de la conversación de diversos ganaderos, de los productores de carne principalmente, no el engordero de la zona central, viene más bien del productor, el criancero del sur de Chile, que es el que probablemente está usando cada vez menos anabólico y no tenemos que coincidir. Gran prueba de aquello es la nota que la zona que es netamente ganadera en su agricultura, que es la región de Aysén, en donde ya hace mucho rato no se está usando anabólicos porque ellos están viendo el plus que significa esto. Yo creo que este proyecto persigue actualizar la ganadería en Chile, viendo los vecinos. Comparémonos con los países vecinos. Somos el único país del Mercosur que aún usa anabólicos. ¿Y cómo le ha ido a ellos con su ganadería y con su masa ganadería y cómo nos ha ido a nosotros? O sea, claramente aquí algo tenemos que hacer nosotros para poder revertir esa situación. Y exportar carne no es sinónimo, no se traduce en que disminuyamos la masa ganadera, todo lo contrario. Aquí se planteó, creo raramente, que si nosotros seguimos exportando nos vamos a quedar cada vez con menos masa ganadera, todo lo contrario. Si yo produzco carne y a un mejor precio y a un mercado como China, que está creciendo, al que no alcanzo ni siquiera a cubrir la demanda que tiene, porque es muy estacional la producción de carne sin anabólico, eso es lo que está pasando, quizás me lo pueden aclarar acá también, y a un precio mucho mejor. Yo quisiera, si ustedes tienen la referencia, no la tengo porque no he estado en feria el último tiempo, pero ¿cuál es la diferencia de precio en este minuto? Si yo vendo una vaca a China versus una vaca, la misma vaca, yo la vendo en feria. Yo le aseguro a los colegas que debe ser por lo menos un 10 o un 15% de valor adicional con respecto a una vaca que se puede exportar porque no usa anabólico, o una vaca que tiene que ir al mercado local porque sí se usa anabólico. El mundo está demandando alimentos distintos y eso lo estamos viendo nosotros a diarios. Se ven los etiquetados, como decía el colega Mesa recién. Está demandando una agricultura sustentable, donde donde lo natural se va a imponer principalmente por sobre otros productos, y es un gran plus que tiene nuestro país que aprovechar. El cuento y el relato que puede llegar a tener la carne que se produce, no en feedlot, efectivamente se ve afectada sin el uso de anabólicos, pero la carne que se produce de forma natural, en pradera, principalmente del sur de Chile, tiene una ventaja por sobre otros países del mundo, sobre todo en ventaja frente a nuestros vecinos, porque se trata de parajes distintos, en fin, que tiene un cuento y un relato distinto que puede llevarnos a vender una carne con un mejor precio. Y sin duda eso es lo que está buscando un mercado como Europa, que exige mercados o carne desde países que no usan anabólicos. Y da la posibilidad, como decía aquí el señor Lecaro, de poder vender o exportar de forma combinada, una parte a China y otra parte los cortes que son más nobles, más caros, a Europa con un precio adicional. Y sin duda eso tendrá que llegar al productor también. Y ese es el desafío de nosotros. Mientras más nos compren, sea el mercado cual sea, obviamente eso va a incentivar la producción de carne en Chile, por cierto, aumentar la masa ganadera. Pero al paso que vamos, efectivamente vamos para atrás. Los años que hemos dejado probablemente actualizar nuestra ganadería nos han pasado la cuenta. No ha sido así con nuestros vecinos que están aprovechando esa condición de países libres del uso de hormonas. Yo quisiera, presidente, solamente que se me aclaren un par de dudas. Efectivamente, la que dijo recién el colega Radke en cuanto al 90% o 95% de los ganaderos que representa Fede Carne, yo puedo creer que es así, pero me imagino que no está considerado todo el país, probablemente en algunas regiones sea así, porque no hay ninguna, ustedes nos representan a la ganadería, el corazón ganadero que es Aysén, por ejemplo, o gran parte de la región de los lagos, que tiene otros gremios que sí están a favor de que no se usen más anabólicos en nuestro país. Y el otro, presidente, que se aclare acá, el precio, ¿cuál es la diferencia de precio? Que yo creo que es bien interesante que lo conozcan los colegas, una vaca que se exporta a China versus una vaca, la misma vaca que se vende en feria en nuestro mercado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jürgensen. Diputada Alejandra Sepúlveda, y después sí, muchas invitados gracias. Yo, pueden responder a las disculparme que no preguntas. pude estar en toda la exposición porque estaba con el presidente de la Cámara tratando algunos problemas de la bancada. Pero decir que, bueno, en la zona central nosotros teníamos, yo estoy en la 6ª región. Antes había mucha ganadería ahí, hoy día prácticamente no existe.
y no existe prácticamente porque ya los frutales se han desplazado. Yo creo que lo hemos conversado en varias ocasiones aquí, ¿no es cierto?, cómo los frutales, la rentabilidad que hoy día tienen, ¿no es cierto?, fundamentalmente ahí los cerezos, que son algo que están dando un rendimiento importantísimo, una utilidad importante. Entonces ha ido desplazando lo que tiene que ver, nosotros teníamos ganadería y sobre todo lechería muy importante en la región. Y es una de las conversaciones, o sea, cómo revitalizar un poco lo que tiene que ver con el ganado hoy día en Chile, que vemos que incluso hoy día al sur, cómo se va desplazando los frutales en las praderas, ¿no es cierto?, que eran importantísimas para la alimentación animal en la zona sur. Entonces a mí me gustaría preguntarle, esta es la diferenciación entre el mercado europeo, ¿no es cierto?, y el resto, que es re importante. ¿Cómo se manejan los precios, cómo se maneja la calidad, cómo se maneja el mercado en términos de la división entre quién utiliza los anabólicos, quién es permitido la utilización de los anabólicos y quién no? Y un poco en la línea que plantea el diputado Jürgensen en los precios, en la diferenciación en eso, si nos pudieran relatar. Eso, presidente. Muy bien, entonces nuestros invitados, le ofrecemos la palabra a don Carlos González, presidente de Carne, para que responda a todo lo que tiene la palabra. Le voy a contestar a la diputada. Primero, y también relacionado a lo que comentaba el diputado Arriaga. No, Arrate. En cuanto a la carencia, por supuesto que hay carencia en los productos, los anabólicos que se usan, que son 40 días, mínimo 40 días, y ese control está supervisado por el SAC, y que fue parte de los acuerdos que se hicieron el año 2017. Los anabólicos no se pueden comprar libremente. El diputado Pérez dijo algo reinteresante sobre de traerlos de Argentina, de comprarlos, qué sé yo. No es así. Todos los predios, en 2017 se llegó a acuerdo que todos los predios que querían producir con hormonas debían inscribirse en el Servicio Agrícola Ganadero como usuarios de hormonas. Y por supuesto los que no quedaron libres, y eso además permitió que el SAC ya no tuviera que estar controlando todos los predios por personal y por presupuesto, solamente enfocarse a un sector. El inventario, que antes no se usaba, es re importante porque eso también conlleva que cuando usted va a la casa comercial a comprar, va con su receta médica retenida, en la cual sale específicamente la cantidad de anabólicos que usted puede comprar de acuerdo al inventario, y eso lo chequea la persona, porque están en línea con el Servicio Agrícola Ganadero. Ellos chequean si efectivamente es así y se vende de acuerdo al inventario, no se pueden vender más. Con respecto a la representatividad que decía don Jorge, sí, nosotros tenemos esa representatividad, y le quiero contar, diputado Arriate, que en la zona suya, Sama se acaba de incorporar hace 10 días a Fede Carne. Antes no estaba, así que le doy la noticia para que usted se entere que Sama sí pertenece a... Eso tendría que preguntarle usted al presidente de Sama. A mí me solicitaron como presidente la posibilidad de que Sama ingresara a Fede Carne. Lo recibimos gustoso, pero yo ese dato le comento que hace 10 días que ellos entraron, fueron a una primera reunión. En una primera no me puedo enterar de todo. No, Mayeco Sama. No, ellos ingresaron ahora hace 10 días más o menos a Fede Carne. Con respecto a los precios, le quiero comentar que es cosa de ver la revista del campo, que salen los precios bastante claros, y una vaca de buena calidad que sea en condiciones aptas para el mercado chino, que el que busca la planta, está fluctuando entre 900 y 1000 pesos. Eso vale una buena vaca el kilo. El retorno que tiene las partes portadoras en dólares, y cuál es lo que las diferenciaciones, yo creo que a lo mejor Rafael me encantaría que lo dijera, porque podríamos darnos cuenta la gran diferencia que existe. Y lo otro es
un punto que para nosotros, presidente, es re importante. Yo estoy de acuerdo con el diputado Jürgensen en el sentido de que, y nosotros nunca lo hemos negado, de que la exportación es una tremenda ventana para el resurgimiento de la ganadería en Chile y que avance nuestra población. Pero el producir toda la carne sin hormonas, en este momento tiene un perjuicio productivo para el productor entre un 8 y un 10%. La carne se volvería un commodity. Nosotros pensamos que la carne sería, y que es lo que la industria, porque yo creo que tenemos que sincerarnos aquí, la industria lo que busca es tener mayor oferta para exportar, y el problema que ellos tienen. Pero yo mi pregunta que quiero hacerle, presidente, aquí tenemos representantes de diferentes regiones, ¿y qué pasa con el consumidor chileno? Estamos viviendo una crisis tremenda en este país, por desigualdad, por acceso a mejores productos, a mejores condiciones, a mejor alimentación. Y yo pregunto, ¿qué pasa con el consumidor en Chile? Si no exportemos toda la carne nuestra, que es de excelente calidad, a los mercados europeos, donde ustedes quieran exportar. Yo hago una pregunta bastante básica. O sea, la población no tiene derecho a comer carne de excelente calidad. En este momento un corte en Chile de lomo vetado debe estar alrededor de los 12.000 o 14.000 pesos. Inalcanzable para la población. Imagínense si tenemos toda la carne en Chile exportable, que hay que ver alguna forma cómo lo podemos regular, pero tengamos toda la carne exportable, exportemos todo, sin anabólico, todo para afuera. Veamos, hasta los, como dice Rafael, hasta los cortes que nos complican, llevémoslos afuera. ¿Qué le vamos a dejar al consumidor en Chile? La carne de Brasil, que todos sabemos de dudosa procedencia, cómo producen, la carne paraguaya, que ya yo creo que en otras sesiones lo hemos conversado, lo pésimo que es la carne paraguaya, con problemas severos sanitarios, esa es la carne que queremos darle a nuestra población. Entonces, presidente, yo creo que aquí, ¿qué tenemos que hacer? Y que lo hemos dicho y hemos presentado todos estos proyectos a los diferentes, y no tan solo a este gobierno, sino a todos los gobiernos. ¿Cómo aumentamos nuestra masa ganadera? Y nuestra masa ganadera la aumentamos ¿cómo? Con mayor productividad. Necesitamos instrumentos a través del Banco del Estado, que lo hemos pedido, pero en todos los tonos, para aumentar nuestra masa ganadera, tener créditos accesibles al productor ganadero, aumentar la tecnología, y eso es producción. Aumentar nuestra genética, mejor calidad, mayor aumento. Entonces, yo les quiero dejar lanzado es que debemos equilibrar entre lo que la industria necesita, entre lo que nosotros podemos producir, pero no dejemos de pensar, presidente, en que tenemos una población detrás y que tiene todo el derecho a comer carne de excelente calidad, como creo que todos podemos hacerlo. Gracias, presidente. Don Rafael, ¿quiere agregar algo? Y después los diputados también quieren, la diputada Nullado, José Pérez, la diputada Sepúlveda, van a... Don Rafael, y después usted complementa, don. Solamente comentar... comentar que, como ustedes lo han dicho aquí, hay muchas miradas distintas. Creo que, como dice el diputado Urrutia, hay distintas zonas del país. Finalmente, para la exportación, como vuelvo a decir, creo que una de las cosas importantes dos cosas que quiero decir. Primero que nada, la exportación es un beneficio de precio para incentivar la ganadería. Todos los estudios que se han hecho, parte de que por qué la ganadería está desapareciendo, porque compite con cultivos más rentables. La ganadería está siendo poco rentable, y ahí me llama un poco la atención la posición de mi amigo Carlos, está siendo poco rentable porque llega carne importada a muy bajo precio, y que nunca vamos a poder limitar la carne importada porque la población quiere comer carne, primero la proteína, a bajo precio. Después el tema de sabores o qué sé yo. Y por lo tanto la única manera, que creo que estamos todos de acuerdo, de poder potenciar ese precio de la ganadería, ese precio para que la ganadería sea más atractiva, es
pudiendo que los ganaderos tengan acceso a que en los mercados internacionales paguen lo que realmente vale su ganado y no lo paguen a precio de ganado del norte de Brasil. No voy a decir de todo Brasil, porque Brasil también tiene ganado tan bueno como el chileno, pero lo exporta a otros países a otros precios, no al que nos manda a nosotros. Entonces, creo que hay una mirada del diputado Pérez que creo que hay que tomarla en cuenta, que es, ¿qué pasa con el consumidor? O sea, esto por algo hay países que prohíben y otros que aceptan. Los que prohíben algo tendrá que decir. El consumidor, yo por lo menos lo que veo, y les di el ejemplo de Estados Unidos, de los consumidores del mercado del fitness, y también de las comunidades gay en Estados Unidos, donde buscan sanidad, están buscando esta carne y nosotros no podemos suplírsela porque tenemos este desde, que son los antibióticos y los anabólicos. Hay una polémica grande también en el Mercosur, donde se consumen antibióticos que también están por eliminarlos, digamos, por justamente este tema del consumidor. Entonces yo creo que más que una discusión comercial, yo creo que hay que tener una mirada hacia el consumidor del futuro, ya sea despejando las legítimas dudas, digamos, que puede tener el diputado Pérez, como aclarando, digamos, efectivamente que el consumidor tenga la posibilidad de decidir. Creo que cuando el consumidor tenga la posibilidad de decidir, bueno, pagará más y desincentivará, digamos, el mismo mercado, ajustará el uso o no uso de los anabólicos de acuerdo a lo que se pague. Pero efectivamente el anabólico da una mayor productividad, pero hay gente que querrá o no usarla. Nosotros, nuestra posición básicamente tiene que ver con lo que nosotros vemos, no como el bien de las plantas exportadoras, como se quiere decir, porque la verdad que sin animales, ¿qué es lo que vamos a exportar? Sino que por el desarrollo. Nosotros como planta, como industria, estamos limitados al ganado nacional. Chile, ustedes saben que es un país libre de aftosa sin vacunación, el único del continente, ahora se acaba de agregar Perú. Por lo tanto, tenemos una barrera, no podemos ingresar animales a Chile. Por lo tanto, la industria solamente se puede abastecer de los animales chilenos. Y si los animales chilenos han disminuido de 4 millones a 2 millones, ¿qué le ha pasado a la industria? Ha cerrado 5 o 6 plantas en los últimos 10 años. Entonces, no hay otra mirada en la industria que tener más ganado, más producción de ganado. Si no, sería hacerse un anaquiri y decir, yo quiero ganar este año y me quedo sin ganado para los próximos años. La industria tendría que desaparecer. Siempre los países, y ahí un último comentario, los países exportan lo que pagan mejor otros mercados y importan lo que consume su población. Estados Unidos es el principal exportador mundial de carnes y es el principal importador mundial de carne. Importa carne para su hamburguesa. De Australia, de distintas partes, importa lo barato y exporta lo caro. A México le pasa lo mismo. Es el tercer importador más grande de carne del mundo. Y él también es el tercer exportador. Entonces, no hay que tenerle miedo a que nosotros exportemos, porque tenemos la posibilidad, afortunadamente, de importar todo lo que exportemos. Y por lo tanto, como dice el diputado Urrutia, si hoy día el 60% y nosotros exportamos el 100% de nuestra masa, bueno, se va a importar el 100% y va a ser equilibrios de mercado. ¿Quién va a decidir cuánto queda adentro y cuánto queda afuera? Los chilenos podremos tener lo que podamos pagar, lo que nos interese consumir, y si queremos pagar más por una carne, digamos, más con otros sabores, podremos pagarla. Creo que en ese sentido hay que transparentar las cosas, digamos, mejor hacia el mercado y tener claro que el único objetivo, digamos, por lo menos desde la industria exportadora, es tener en el futuro cada vez más masa ganadera. Señor Rafael, don Ignacio Besoain, para que complemente a Fede Carne. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera recalcar solamente algunos puntos que quedaron, bajo mi punto de vista, en el aire con respecto al trabajo que hace el SAC en Chile. Cuestionar que los periodos de resguardo o no están en su... ya lo dijo el presidente hace un minuto atrás, no se cumplen los periodos de resguardo o existen compras de anabólicos, como lo dijo el diputado Ver, en forma irregular. Me parece que poner la institucionalidad del SAC en cuestionamiento no es bueno. El SAC es una entidad que ha regulado no solo la ganadería, la agricultura y la fruticultura en general, que nos genera protección agropecuaria. Entonces yo creo que es importante no poner en duda. Podremos tener afinidad con los sistemas, si funcionan algunos también o no, pero entrar a cuestionar que la pega que hace el SAC no es la correcta, yo creo que no es bueno. Eso como primero. Con respecto al tema de los precios, antes de entrar literalmente al tema de los precios, yo soy, primero quiero decir, además de
participar en Fedecarne, soy productor ganadero y soy comercializador ganadero. Tengo la fortuna o el infortunio de estar integrado en la cadena casi por completo. Cuando hablan aquí del precio del ganado, hay que aclarar que lo que se está hablando hoy día es de la vaca, no del ganado. Eso es importante aclarar porque lo que se exporta hoy día a China, vamos a volver a centrar la conversación en un negocio comercial. No es lo importante que son los anabólicos, pero la conversación se ha tornado en un tema comercial. Entonces, si vamos a entrar en el tema comercial, lo que hay que primero aclarar que lo que exporta hoy día a China es vaca. ¿Por qué? Porque Chile hoy día, que yo encuentro que es muy bueno, yo no vengo contra la exportación, yo creo que al igual que todos los que estamos acá somos promotores de la exportación, se exporta vaca, y la vaca es un desecho de la lechería. ¿Qué significa un desecho? Yo tengo un animal que lo tengo para producir leche, cuando me deja de producir leche, lo destino, en este caso, a la comercialización, que es lo que hace China. Si el negocio hoy día, en los grandes, el resto, la faena hoy día de Chile es alrededor del 25% la vaca, un 5% son toros y bueyes, entre un 5 y un 7, y el resto son vaquillas y novillos, que es el animal de mejor calidad por edad, por ciertas características. No vamos a entrar en un cuestionamiento de si es lo mejor calidad o no, pero es lo que masivamente se faena en Chile. Ese ganado actualmente no tiene un precio competitivo en la exportación. No tiene un precio competitivo. Entonces los productores tenemos que optar al anabólico para poder lograrse y ser competitivos con nuestro producto. Si este 75 o 70% de la masa ganadera hoy día, que son vaquillas y novillos, yo tengo un mercado de exportación extraordinario en China y me van a pagar el equivalente a lo que yo logro producir a través del anabólico, yo dejo usar anabólico ayer, no mañana. Entonces volvemos a lo mismo. Estamos supeditando la conversación a un tema comercial que está en manos de una parte de la industria y no integrado en la cadena de la industria. Si vamos a hablar de lo que yo me parece que es muy interesante, de informarle al consumidor, me parece perfecto. Hoy día en Chile tenemos el uso mixto de anabólico. Usted puede usar o puede no usar. Rotúrelo, pero no elimínelo sine qua non por una decisión de alguien. Usted tiene que decirle al consumidor, ¿sabe qué? Yo decidí que el anabólico es malo, a pesar de que estamos diciendo que es inocuo, probado mundialmente, pero nosotros en Chile vamos a decir que es malo. Y como nosotros decimos que es malo, usted no lo va a usar sin ni siquiera preguntarle. Hoy día hay que decirle al consumidor, ¿sabe qué? Este producto tiene anabólico, tiene periodos de resguardo, o sea, asegurados por el SAC, no produce daño ni a los animales ni a los humanos, y usted verá si lo quiere usar o no. Al mundo hoy día le decimos eso. Al mundo le decimos, nosotros producimos con anabólico y sin anabólico. ¿Usted quiere animales sin anabólico? Aquí están. ¿Por qué la industria no tiene más? Por una incapacidad comercial. No nos traspasen a nosotros la incapacidad comercial que tiene la industria. Los industriales, perdón. No le traspase al resto de la cadena. Hoy día en esta mesa vemos 2 actores de la cadena. Hay muchos más actores. Están las ferias, que no pudieron participar acá por distintas razones, que no están de acuerdo con esto. A ellos no les favorece el que no exista el uso anabólico. Es dicho por escrito por parte de ellos. Entonces yo creo que sin duda que uno de los puntos que yo creo que sí podría rescatar, que es el tema de que existe un rotulado con respecto a lo más probable del uso o no uso anabólico. Eso simplifica en definitiva al quien nosotros creemos que es el más importante, que es el consumidor. Él deberá definirse en definitiva quiere usar o no productos que tengan esos productos. Gracias, don Ignacio. Le ofrezco la palabra a la diputada Emilia Nullado. Por favor, diputada. Gracias, presidente. Yo considero que esta no será la primera sesión para el análisis y contar a lo mejor aquí con 2 visiones de acuerdo a la exposición que ustedes han entregado. Pero creo que es necesario seguir escuchando a los expertos para el debate final. Quisiera preguntarle, no sé quién de ustedes me puede contestar, ¿cuántas son aquellos productores que hay un porcentaje en los cuales ellos se hayan registrado como que están utilizando estas hormonas y otras que no lo están utilizando, y a qué mercado están llegando aquellas que no lo están utilizando? Porque como bien señala usted, se da ambas posibilidades,
para tanto registrarlas como no registrarlas. Yo me imagino que hoy día ya habrá mayor claridad de algunos productores, serán de la zona sur, zona central, con respecto a la utilización de hormonas o no. Y sí considero, y no sé la opinión del Ejecutivo, que sería clave también, a lo mejor no hoy día, o si pudiera darla, con respecto a qué opina respecto a este proyecto, escuchando a ambas posiciones que hay acá. Y que sería bien la revisión o el poder elaborar un proyecto que permita también conocer lo que los consumidores están adquiriendo en los diversos mercados locales con respecto a la producción chilena. Y efectivamente uno dice si hay una producción, y cuando uno se da cuenta en los análisis que ustedes entregan, la información que entregan, no hay una alta productividad de carne disponible en el mercado local para los consumidores. Eso no está, y por eso los valores también muy altos, inalcanzables para muchas familias, pero eso se debe, como bien ustedes señalaron, a una cantidad de situaciones que ocurren. Y cuando ustedes plantean, sobre todo los productores, no me voy a meter en la representatividad de los tipos de orgánica que ustedes tienen, sino que cuando ustedes dicen nosotros quisiéramos aumentar la masa ganadera, quisiéramos también que exista mayor tecnología, que exista un aumento respecto a la genética, entonces también es importante conocer, y hemos escuchado a muchos productores, sobre todo los productores de la leche, que reclamaban y que ellos permanentemente también necesitan tener mejores condiciones para producir. Eso significa tener empastada, tener sistemas donde se aplique más tecnología, tener riego, y esa es la realidad también de los más pequeños, que ellos todavía es muy difícil que puedan pensar y despegar ni siquiera un mercado interno en el cual ellos puedan llegar. Entonces, también cómo llevamos esa discusión para este grupo de personas que no están representadas, tal vez ni siquiera llegan al mercado, pero sí tal vez tienen la intención de producir y entregar al mercado local. Pero mi pregunta está, y quisiera conocer de parte de ustedes, ¿cuánto es lo que ya se conoce de aquellos productores que lo hacen con antibióticos, lo hacen con hormonas, y aquellos que no lo están haciendo, y qué porcentaje como muestreo tendríamos al menos para conocer este año, dado que esta discusión ya viene, como bien señalaban ustedes, de mucho rato atrás, y que el año 2017, por lo menos también en la exposición que hacen, ya había alguna idea de cómo esta se debiera establecer. Diputada Nullado. Diputado José Pérez Arriagada. Tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que alguien hizo un recuerdo del pasado. Banco del Estado, dijo. Lamentablemente ya esa cosa no sirve para ninguna cosa, porque si el banco X le pide a una persona que está solicitando un crédito 5 o 6 documentos, el Banco Estado le pide 10 y le pone puras dificultades. En el pasado fue una palanca de motor, desarrollo para la agricultura tremendo, desde maquinaria, pasando por abonos, semillas, en fin, cuánta cosa se compraron en el Banco del Estado, y con una mirada de fomento. Se acabó eso hace mucho rato, lamentablemente. Pero cuando yo sea presidente, el Banco del Estado va a volver a cumplir con la función que le corresponde, así que no hay problema. Bueno, pero, mira, yo creo que nosotros tenemos que exigir, y en esto ustedes tienen que tener la visión clara, cómo hacemos mejor el negocio. Exigir a los productos carnos que vienen de afuera que vengan rotulados. Así como se van a rotular los de ustedes, que vengan los de afuera rotulados. Y yo creo que ustedes tienen que idear algo, usted que estuvo en el extranjero, ¿por qué no instalar uno o varios puestos allá que diga productos naturales, carnes producidas con animales que no tienen tratamiento con antibióticos ni hormonas? Oye, yo creo que les pueden doblar los precios en mercados importantes. Esa es la forma, si hay que buscar de qué manera le damos salida a estas cosas. Y a lo mejor si eso resulta, vamos a llegar a la conclusión que es mejor, oye, no usar anabólico. Podría ser, pero como digo, lo importante es que la gente sepa lo que está consumiendo, y eso es tremendamente importante. Ahora, el cuadro que yo les mostraba es realmente preocupante, cómo vamos disminuyendo la masa ganadera, porque a la larga, ¿qué vamos a exportar? Los cueros de los animales, si cada vez tenemos menos. Lo que tenemos que hacer es
importar ganado nuevo, ¿no es cierto? Terneros, vaquillas, qué sé yo, de 6 meses, 8 meses, 1 año. Eso tenemos que hacer, porque aquí no tenemos muchos vientres que sigan produciendo. Y tenemos una cantidad importante de vientres que se van al matadero todos los años. Eso es peligroso y que están en edad reproductiva. Entonces tenemos que tomar una serie de medidas, porque con esta estadística que tenemos, la verdad, las cosas que andamos más atrás que la cola del ratón, ¿no es cierto?, comparativamente con el resto de los países que mencioné. Somos el 0,16 vacunos per cápita, 0,16. Otros son el 3,5, en fin, y por ahí andan. Entonces, pero esto yo creo que es tremendamente relevante. Probar qué pasa con ese producto en mercados importantes, ¿no es cierto? Alimento natural de animales que no han usado ni antibióticos ni hormonas. Yo creo que el precio se dispara, no me cabe duda ninguna. Y exigir a los que vienen de afuera, porque a veces nos llegan carnes infectadas hasta con el famoso PIRS de vacuno de Estados Unidos, y que se sepa que estamos consumiendo, de dónde vienen, ¿no es cierto? Y si tienen o no tienen tratamientos hormonales, porque no le vamos a exigir solamente a los nuestros, no, lo que viene de afuera también tenemos que saber qué comemos. Si en el Senado estuvieron muy preocupados de rotular la caja de fósforo, en fin, que cuántos fósforos venían y muchas cosas más, rotulado de los alimentos. Pero esto que es fundamental, pasó por alto y no le han dado ninguna importancia. Entonces, veamos qué puede pasar ahí. El SAG. En esta comisión, nosotros no miramos colores políticos de ninguna naturaleza. Nos interesa el progreso y desarrollo de nuestra agricultura en general, y cuando a alguien le va mal en algún sector del país, todos estamos ahí viendo de qué manera podemos salir adelante. Y nos interesa que los servicios del agro, todos, CONAF, ayer hablaba con el ministro de Agricultura y le decía, oiga, el supertanker parece que está haciendo falta, porque aquí estos incendios provocados, la única manera de combatirlos es con aviones así de alto poder. Pero, claro, queremos que los organismos vinculados al agro, llámese INDAP, llámese SAC, llámese CONAF, lo que sea, y INEA también queremos que trabaje más con los agricultores, con los pequeños, que les diga lo que hacen y que no sean dueños de fondo y que hagan su trabajo y no lo comuniquen a los pequeños y medianos agricultores. Tienen que hacerlo, esa es la obligación de ellos. Pero fíjese que a propósito de que alguien hablaba de que el SAC hacía bien las cosas, sí las hace bien, a veces. Porque aquí le estamos pidiendo que nos informe cuántos animales murieron en Alto Biobío en el mes de mayo, junio, julio, y todavía no tenemos respuesta. Y no les cuesta mucho llegar allá arriba. Entonces, bueno, esa es la cosa. Pero quería aclarar que a nosotros nos interesa, ¿no?, que las cosas las hagan bien todos los servicios, porque para eso están. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Yo quiero quedarme con un concepto que usted planteó, de esto del consumidor del futuro, ¿no? Que yo creo que tenemos que ir mirando, porque va a ser un consumidor absolutamente distinto al consumidor que hoy día tenemos. O sea, tenemos consumidores que van hacia lo vegetariano, ¿ah?, que van hacia lo natural, la ola animalista, además, que nosotros la hemos sufrido aquí permanentemente, lo que tiene que ver con la sustitución de las carnes blancas, el cambio climático, ¿no es cierto?, la huella de carbono, ¿no?, donde también se ha planteado qué pasa con el sector ganadero, e incluso en el lechero con la sustitución de la leche. O sea, yo creo que, y también cómo cruzamos esto con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces yo concuerdo absolutamente cómo hay que mirar esto con el concepto del consumidor del futuro. Y yo creo que ahí tiene que ver con la trazabilidad. O sea, ¿qué es lo que nos va a pedir ese consumidor que es mucho más informado, que tiene acceso a esta cuestioncita, ¿no es cierto?, y que entra y que quiere con un clic saber de dónde viene, dónde está, qué es lo que comió, o sea, es lo que ya tenemos hartas canas, ¿no es cierto?, no era ese. No, pero es que me tiño nomás, ¿ah? Pero si me tiño, pues esa cuestión es obvia. No, si lo confieso todos los meses. Entonces, mi preocupación es que hoy día ese consumidor, que hoy día tiene 20 años, es otra lógica, distinta a la nuestra, distinta. Entonces,
¿Cómo a través y además nosotros queremos que les vaya bien? Yo el concepto de seguridad alimentaria, nosotros estamos permanentemente hablando de esto. Colocar puro frutal en este país o puro bosque, nos va a complicar la vida. En algún minuto nos va a complicar la vida. Entonces, ¿cómo no perdemos esto? Y esto es dramático, nosotros lo analizamos en la legislatura pasada esto. Entonces, a mí me interesa el que ustedes nos digan cómo podemos, teniendo claridad hacia el consumidor, entendiendo que viene un consumidor del futuro distinto, con la trazabilidad, con el hecho de colocar el etiquetado que corresponde, pero ¿cómo apoyamos detrás? Porque usted dice, mire, yo he ido al Ejecutivo varias veces, he entregado esta cuestión y no, eso mismo nos dijeron los lecheros, pero hemos tratado de ir ayudando, ¿no es cierto?, de alguna manera. Entonces, que también lleguen al Congreso con eso. Decir, bueno, ¿qué pasa con el Banco Estado? Bueno, sentemos al director del Banco Estado aquí. Sentémoslo y digamos qué es lo que está pasando con ustedes, con el SAC, Entonces, generalmente los agricultores o los productores van mucho al Ejecutivo, ¿no? Yo creo que aquí hay otro poder del Estado que también es capaz de crear relaciones y sentarnos toda la mesa. Eso, presidente. Gracias, presidente. Bueno, más bien, presidente, plantear acá la posibilidad de que en la próxima sesión que tengamos y veamos este proyecto de ley, sacar una duda que surge y que se plantea aquí en casi todas las exposiciones, que tiene que ver con que si es que no se usan anabólicos, ¿no es cierto?, los costos serían muy superiores, ¿no es cierto?, y eso afectaría a una parte de la cadena de engordero, digamos, principalmente quizás lo de la zona central. Pero hay estudios, presidente, que se han hecho, y creo que este año se hizo, por parte de profesionales de la Universidad Austral de Chile, en que comparan, y esto en ganado de leche, que también se plantea acá, la engorda a 18 meses, animales de 550 kilos, en donde los costos de producción son bien similares con el uso de anabólicos versus sin usarlo. Claro, con un sistema quizás que también es bueno que se conozca, quizás distinto, lo que tiene que ver, y entiendo, con la engorda en feedlot, que es muy distinta a la que se hace tradicionalmente en el sur de Chile. Deja plantear esa invitación, presidente, se llama Emilio Martínez, el profesional de la Universidad Austral de Chile, para que aclare esa duda, que es la que más fuertemente plantea acá, principalmente el sector que quiere seguir utilizando los anabólicos. Y por otro lado, presidente, que has planteado también aquí la posibilidad de que se invite a Ogana de Aysén, que tiene una visión completamente distinta, porque ellos hace mucho tiempo que no están usando anabólicos y están en la línea de lo que es este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Mire, más que adelantar juicios respecto a este proyecto de ley, sí me parece que nosotros tenemos que tener la información y ser muy exigentes respecto a lo que se nos plantea. ¿Por qué digo esto? Porque observando los fundamentos de este proyecto, se afirma que el Comité de Expertos en Aditivos de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud, de la FDA de los Estados Unidos, determinan que la presencia de hormonas en productos cárnicos no generan ningún problema y no hay ningún tema atribuible a que pueda generar riesgos para la salud de las personas. Sin embargo, en la siguiente afirmación dice: asimismo se ha comprobado, y hace una cita idem número 2 después, que los anabólicos, etcétera, y habla de cáncer, de diabetes, de cáncer a las mamas, cáncer de vagina, etcétera. A mí me parece que nosotros tenemos que pedirle, al menos por un tema de rigurosidad, que el informe a partir del cual se hacen esas afirmaciones, pero que son absolutamente de una inequidad respecto al planteamiento de los fundamentos. Hay un informe ahí que se cita de la Biblioteca del Congreso. Me gustaría que la biblioteca pudiese venir a exponer, porque afirmaciones tan de peso pesado en términos de los aspectos de la salud de las personas, me parece que tienen que estar debidamente fundamentadas. Antes de cualquier, es un tema de rigurosidad básica que tenemos que tener,
y por lo tanto me gustaría que la biblioteca pudiese venir, porque básicamente el proyecto está sustentado en cuanto a los problemas que acarrearía para la salud de las personas el uso anabólico, estaría básicamente basado en un informe de la Biblioteca del Congreso, como primera cosa en términos de rigurosidad. Así me parece que también los otros actores de la cadena también tienen que necesariamente venir a exponer. Se mencionó algo de las ferias, por ejemplo, me parece que es muy atingente. Antes de pronunciarnos, algunos de nosotros, yo no soy un tipo especialmente experto en carne, pero me parece que la rigurosidad tiene que ser algo que debe caracterizar esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Román Barro. Diputado Ignacio Urrutia. Presidente, mire, la vez que intervine antes no saludé a nuestros invitados, así que lo hago ahora. Discúlpeme. Sí, yo sé que lo hice, presidente. Mire, presidente, yo estuve hace unos 15 años atrás de haber sido más o menos, estoy tratando de acordarme bien, en Australia. Australia es un país que tiene un clima muy parecido al chileno, que tiene sus cosechas de fruta en la misma época que los chilenos, que cosecha sus granos exactamente en la misma época que los chilenos, y tiene un clima muy parecido al nuestro. La diferencia es que tienen mucho más escasez de agua de la que tenemos nosotros, pero ellos ¿cómo se llama? Aprovechan mucho mejor el agua que nosotros, porque no pierden ni una sola gota de agua y nosotros perdemos el 85% del agua, y no la perdemos, sino que la dejamos caer al mar. Ellos no pierden ni una sola gota. Esa es la diferencia que tienen con nosotros, y además que es un país desarrollado, nosotros somos subdesarrollados, bueno, en fin, pero no quiero entrar en eso, pero sí en el tema agrícola, que es muy parecido a Chile. En Australia a mí me tocó recorrer toda la parte agrícola. La hice principalmente con un grupo de arroceros de las comunas de Parral y San Carlos, en esa época. Y en la parte agrícola es muy difícil ver ganado suelto a potrero, se ve muy poco. Pero hay filos, y filos no chicos. Me tocó estar en uno, que era de una firma japonesa, tenía 50.000 cabezas de ganado. Nunca en mi vida había visto una cosa tan monstruosa. Era una cosa impactante, porque uno además, perdón el cuento que estoy contando, pero se subía una especie de loma que había y miraba esta cosa para abajo y era era todo negro, porque además eran verdinángulos que engordaban, y era como ver un mosquerío, era una cosa impresionante, no había visto nada igual en mi vida, digamos. Y los animales que compraban eran de 400 kilos y los vendían de 550, les metían 150 kilos, lo vendían completamente engrasado para Japón. Era única y exclusivamente para Japón, tenían mataderos dentro del mismo campo y toda la faena iba destinada a Japón. Engordar un novillo verdinango de 400, 550 kilos es extremadamente difícil, no es un tema menor, porque a los 400 kilos está gordo, y de hecho aquí en Chile lo matan, digamos, de 400, 420, 450, pero no más allá de eso, digamos. Entonces, llegar a los 550 es muy difícil, y en esa época Australia usaba anabólicos, precisamente para eso, en esos filos. Yo no sé si hoy día Australia todavía lo usa o no lo usa, pero lo usaba efectivamente para eso, porque era la única manera que tenían de competir. El 90% de la carne, a propósito de lo que decía usted, el 90% de la carne de Australia se exportaba a Japón, el 90% en esa época, estoy hablando de hace 15 años atrás. Y prácticamente todo el consumo de Australia se traía de afuera, digamos, no sé de qué países, pero lo traían prácticamente todo afuera y exportaban prácticamente todo, y principalmente a Japón, que era el nicho en esos momentos de ellos. Y la única manera de hacer competitivo el cuento en Australia, esto me mantengo, era precisamente a través de filos, no había otra manera, a través ganado, como dije antes, los potreros era muy raro ver, digamos, no se veía, digamos. Y el anabólico era una cuento muy importante para poder lograr ese peso en el animal, no era fácil llegar a ese peso en el animal. Yo no sé si Australia todavía seguirá usando anabólico, pero en esa época lo hacía. Y precisamente por eso, porque y Japón no tenía ningún problema en comprar los animales así, digamos. De hecho, como dije antes, los faenaban en el mismo campo, que tenían matadero ahí, y los enviaban faenados a Japón. Entonces quiero decir que países que
que tienen cultura mucho más avanzada, eso es lo que voy yo, presidente, finalmente, que tienen cultura mucho más avanzada que la nuestra, consumen carne con anabólico y no tienen absolutamente ningún problema al respecto, porque me imagino, yo no recuerdo muy bien cómo era, pero me imagino que tiene que haber restricción con respecto a las carencias. Yo no tengo ninguna duda, no me cabe ninguna duda que en Australia no deben haber faenado ni un solo animal si no estaba ya vencido durante un tiempo, digamos, el efecto del anabólico, digamos, efectivamente, porque puede eventualmente afectar la salud humana, yo no lo sé, lo desconozco, mientras el anabólico esté en su potencia máxima o esté funcionando, digamos. Pero una vez que pierde toda carencia, no tiene absolutamente ninguna razón de ser, digamos, de que pueda producir algún problema de salud. A eso es lo que voy. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ignacio Urrutia, diputado Sauerbaum, y después le damos la palabra también a nuestros invitados. Y vamos a ir concluyendo. Gracias, presidente. Bueno, la bienvenida a todos los representantes de los productores y bueno, decirles también, aclararles una cosa. Yo estaba revisando, efectivamente, la biblioteca hizo 2 informes y había un informe que tenía una información, de mi punto de vista, bastante equivocada, y en eso se basa buena parte del proyecto, porque se le atribuyen, cierto, los anabólicos a algunas enfermedades, por ejemplo la somatotropina, que induce al cáncer y a la diabetes, el clenbuterol, tumores musculares, el DES, que es cancerígeno. Entonces, efectivamente, había un informe, por eso yo estaba pidiendo los 2 informes, porque hay 2, uno del 2017 y uno que está aquí, y ese tenía, Memo, una serie de errores de mi punto de vista, y por lo tanto sería bueno, no, este es el otro, Por eso te digo, por eso lo digo, porque yo creo que se cometió un error ahí, y el argumento del proyecto que algunos firmaron tenía ese error de base, por eso es importante aclararlo. Por eso es interesante que se escuche a profesionales capacitados, que venga a la biblioteca y aclare la posición. Aquí nos entregaron, como les digo, este de septiembre del 2018, en donde se argumenta otras cosas, como por ejemplo la cantidad de países que hoy día están usando anabólicos y cuáles no, la Unión Europea no, Estados Unidos sí, Australia sí, Argentina sí, y también se hace una descripción, cierto, de lo que hoy día sucede en Chile. Pero bueno, yo les quería dar esa tranquilidad, que decirles que en el fondo quienes firmaron ese proyecto, yo creo que muchos cometieron el error basado en un informe que de mi punto de vista no está bien. Eso es una primera cosa. Segundo, yo quisiera ir más bien al tema comercial, justamente porque yo creo que es un tema muy interesante. Todos queremos tener tranquilidad de que lo que se está consumiendo en Chile evidentemente cumple con los requisitos que todos queremos, y de hecho aquí hemos hecho este último año varios proyectos de rotulado. El vino, estamos viendo, bueno, la leche se aprobó, pero obviamente también aquí la carne podemos hacer algo similar para darle tranquilidad de que los contenidos son los adecuados y es algo que no va a perjudicar la salud de los chilenos. Ahora, yo quisiera algunas preguntas de curiosidad, digamos. Nosotros, como dijo la diputada Sepúlveda, hemos hablado mucho aquí de seguridad alimentaria. Tenemos un grave problema en los cultivos tradicionales, trigo, maíz, cierto, la carne y la leche, que son parte de la dieta básica, tremendamente amenazados. Entonces yo quisiera preguntarles si ustedes tienen un cálculo así, para que nosotros hacernos una idea, de si Chile sería en el mediano o largo plazo capaz de autosustentarse, porque lo que pasa en Chile es que hoy día la mayoría de la carne buena, evidentemente se está exportando por razones obvias. En Chile no hay precio, a lo mejor, para poder pagar, y estamos importando carne que no necesariamente es de buena calidad, como nos pasa con la famosa vaca argentina. Y ese es un tema, y hay un tema que resolver en el consumo interno que a nosotros nos gustaría poder colaborarles. Nos gustaría mucho que ustedes pudieran crecer fomentando el consumo interno. Para nosotros, para mí por lo menos es clave. O sea, yo creo que aquí tenemos que tener una definición de producción interna y con una visión mucho más geopolítica, por decirlo de alguna manera. Yo, los que me conocen y han escuchado hablar de este tema saben que yo tengo una apreciación bastante crítica respecto de los acuerdos comerciales que tenemos, sobre todo Mercosur. Nos hemos inundado de productos de baja calidad a bajos precios y perjudicando a nuestros agricultores, y eso es un tema que debemos
debemos sin duda discutir y el tema de la carne no queda exenta de aquello. Pero por último, solamente preguntarle respecto de esto, respecto del consumo interno. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de que crezcamos en el consumo interno, de que dejemos de pensar solamente como la gran salvación en la exportación? Y yo la entiendo, créanme que la entiendo, pero a nosotros nos encantaría que ustedes crecieran en torno al consumo interno. Y por último, contarles un dato. A mí me tocó estar en Corea. Me tocó estar en Corea hace un par de, bueno, un par, 6, 7 semanas atrás. Y justo cuando yo estaba, había toda una situación respecto de los cerdos. Chile era el gran exportador para Corea de los cerdos y necesitaban, incluso estaban viendo otros ámbitos de importación de mayor cantidad de carne chilena de otros rubros. ¿Por qué? Porque se produjo en Europa un brote importante de enfermedad. Entonces, claro, yo apenas llegué a Chile, empecé a preguntar a ProChile si había hecho las gestiones. Entonces yo quiero preguntarles eso también, porque si ustedes están enfrascados también en poder exportar a buenos precios, buscar nuevas oportunidades, ¿cómo están ustedes relacionados con el Estado en esa búsqueda? Porque nosotros mismos que tenemos relaciones con los parlamentos internacionales, como nos pasa frecuentemente, nos damos cuenta que de repente hay oportunidades que nosotros no sabemos si nuestros productores están utilizando. Entonces, sería interesante que nos aclararan eso también. Gracias, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra a don Rafael Lecaros y después a don Carlos González. Don Rafael tiene la palabra. No. Ahí sí. Ahí sí. Voy a tratar de contestar algunas dudas que quedaron. Lo primero, en cifras gruesas, diputada, el tema de cantidad de predios que usan anabólico, no usadores de anabólico, está medido en unidades o predios. En términos gruesos, cuando se creó esta nueva normativa de control de anabólico, habían 3.000 predios de los 145.000 que habían usado o comprado anabólico en el último año y por lo tanto que quedaron como usadores de anabólico. De esos 3.000, estoy hablando en términos generales, en grueso, de órdenes de magnitud, pasado un año, 1.000 se declararon no usadores, 1.000 no dijeron nada y 1.000 se declararon usadores. Cuando han pasado 2 años, los 1.000 que no dijeron nada acaban de pasar a ser no usadores porque no han vuelto a comprar. Y como hay un control de compra, eso es más o menos. Hay 1.000 predios hoy día que están declarados como usadores. Respecto a lo que nos comentaba el diputado Flores, quiero hacer un comentario. Hoy día Uruguay es el país donde el precio del ganado es el más alto del mundo. No hay ningún país en el mundo que tenga un precio del ganado más alto que el que reciben los ganaderos uruguayos. Y su lema para salir al mundo es hormone free y antibiotic free. En todas las ferias, Uruguay se ha posicionado como la carne libre de anabólicos y de antibióticos en el mundo y hoy día es la que obtiene el mejor precio en el mundo. Desde el punto de vista de qué es lo que están buscando finalmente los consumidores. Lo tercero es decir que el mundo está, en relación a lo que dice el diputado Urrutia, el mundo está dividido. El caso de Australia, Japón y Estados Unidos están en el circuito de los usadores de anabólicos. De hecho, Australia, no solamente Japón es un importante destino de sus exportaciones, sino que también Estados Unidos, que es el gran proveedor de carne de hamburguesa para Estados Unidos. Aquí han estado varios australianos tratando de asesorarnos y nos dicen, bueno, porque ustedes no se dedican a producir hamburguesas para Estados Unidos. Y hacen las vacas, las transforman en hamburguesas. Entonces, son circuitos. Nosotros, nuestras exportaciones y nuestras características son más parecidas a las de Uruguay, de un clima sustentable, de una forma de producir los animales de una manera distinta, a pastoreo libre, etcétera, que nos ha hecho además juntar eso con los mercados que hoy día tenemos acceso, que son principalmente China o Asia, no solamente China, Asia salvo Japón, son todas no usadores, y también, ¿cómo se llama?, la Unión Europea. Y ahí es donde estamos un poco al debe. Entonces, yo creo que este es un tema, a lo mejor tiene una discusión
para largo, en el sentido de qué es lo que nos conviene como país para el desarrollo de la masa ganadera. Por último, comentar, digamos, que el año pasado el Ministerio de Agricultura definió como prioritario para su cartera el mercado de las carnes, y especialmente el mercado de las carnes de exportación. Y hemos visto en el último año, donde hemos desarrollado una veintena de actividades, por lo menos, desde la participación en Chile Week, las visitas a China, la participación en fondos de promoción silvoagropecuaria, con participación en ferias para vender esto. Recientemente fuimos con toda la cadena aquí de la carne a ver cómo Uruguay, justamente cómo había logrado esto y cómo funcionaba el tema en Uruguay. Por lo tanto, creo que hemos tenido reuniones, digamos, con los agregados agrícolas de los principales países. Hemos desarrollado una plantilla para poder determinar qué países en el mundo podrían ser sujetos de exportación, donde se habla, por ejemplo, del precio medio de las postas. Se usó las oficinas de ProChile para encuestar, digamos, si son importadores o no exportadores, algunos parámetros que nos permitan decir, oye, estos países deberíamos apuntar y pasar a un rol activo de búsqueda de mercado en vez de un rol pasivo esperando que el mercado nos llegue. Así que desde no sé si sirve como respuesta, digamos, en cuanto a lo que se ha hecho a nivel del Ministerio de Agricultura para la cadena y para este rubro. Inclusive se han estado viendo fondos Corfo, digamos, para el desarrollo tecnológico de distintas cosas del rubro. Creo que, por lo menos desde que yo conozco, ha sido una inyección fuerte al sector agrícola, ganadero, perdón, de carne especialmente. Eso. Gracias, Rafael. Don Ramón Barro y don Carlos González. Habían 1000 y que de esos 1000 habían pasado a no usadores. Me gustaría que si pudiéramos determinar el tamaño, o es algo parejo, porque no me basta con esa cifra para sacar una conclusión. Gracias. ¿Responder o don Rafael? No he podido obtener respuesta con claridad de cuál es el número de cabezas, está el número de predios solamente. Muy bien. Don Carlos González, presidente de FEDE. Gracias, presidente. Voy a aprovechar, súper buen punto, esos 1000 establecimientos que hace alusión Rafael. Digamos las cosas como corresponden, Rafael, porque puede tender a pensar la mesa de que gente que optó por no ocupar anabólico y ver a lo mejor que el mercado es tan fabuloso como lo quiere mostrar la industria es a la exportación. Y voy a responder en el sentido de la pregunta que le hace el diputado Barro, si no me equivoco. La gente, los 1000 productores que no han vuelto, presidente, es exclusivamente porque tenemos serios todavía problemas con el inventario, y esto es el CIPEC. Mientras, y lo dije al principio, una de las características o una de las peticiones dentro del reglamento para optar a comprar anabólico es que usted tiene que tener su predio cuadrado, se llama, tiene que tener su cuadratura de los animales que entran y los animales que se mantienen. Si usted no tiene eso, no tiene inventario, y por lo tanto, al no tener inventario, no puede optar a comprar anabólico. Y una de las cosas que nos preocupamos en esta mesa del 2017 era precisamente eso, para que los anabólicos estuvieran un destino como corresponde. En cuanto a los productores, la mayoría de los 1000, te voy a dar la noticia al tiro, Rafael, señor presidente, la mayoría de los productores que no tienen acceso a anabólicos son pequeños productores. Porque los grandes productores de ganado en Chile, que no son muchos, pero los más grandes, tienen toda la infraestructura. Tienen secretaria, tienen administrador, subadministrador, y fantástico por ello. Pero el pequeño productor tiene que manejar su animal, tiene que vacunarlo, además tiene que hacer el papeleo, no tiene computador, tenemos serios problemas de comunicación y de internet.
lo cual imposibilita que la gente pueda hacer esto de sus campos. Entonces, la mayor cantidad, y les pido por favor que oficien al SAC y que lean la información y se van a dar cuenta que los pequeños productores son los que más han dejado de usar este elemento que para ellos, por las condiciones productivas de pradera, de genética y todo, es una tremenda ayuda. Con respecto a la carencia, nosotros somos, presidente, muy respetuosos de las carencias. Muy respetuosos de las carencias. Y eso lo demuestra, además, cómo han trabajado los países aquí mencionados en este proyecto, en el cual mencionan a México, Australia, Nueva Zelanda y algunos otros que son... Australia y Nueva Zelanda son grandes productores de carne a nivel mundial. Y yo la verdad las cosas que aquí se dijo que la Unión Europea cuestionaba a Chile por tener uno y tener otro sistema. Yo no sé cómo lo hace Australia, cómo lo hace Nueva Zelanda, que también tiene acceso a esos mercados. Las cuotas. Entonces, hay cosas que no y lo otro que no dejar pasar, y quiero agradecerle por su intermedio al diputado Sauermann, porque yo creo que el proyecto, que por eso hicimos las diapositivas, hincapié, lleva a una confusión tremenda a la hora de votar un proyecto. Cuando se colocan este tipo de hormonas que no son utilizados en la producción nacional. Entonces, cuando... señor presidente, los parlamentarios aquí leen este proyecto que se presenta con esto, claro, si a mí me preguntan, oye, es cancerizo al ser humano, cáncer de vagina, cuello, oye, nos asustamos, pero estos no se usan, nosotros no los usamos. Entonces, le vuelvo a agradecer al diputado que haya hecho esta mención, porque clarifica mucho más al momento de que ustedes tengan que tomar una determinación. Lo otro, y con esto, presidente, yo voy a terminar mi intervención con 2 puntos. ¿Cómo nos proyectamos al futuro? Que también lo manifestó el diputado Sauermann. Este país, nosotros hace mucho tiempo como Fedecarne hicimos los estudios que se los podemos hacer llegar. Chile tiene la capacidad de tener fácil 10 millones de cabezas. 10 millones de cabezas. Pero para eso, presidente, ¿qué necesitamos? Tenemos que potenciar toda la zona de Aysén, toda la zona de Punta Arenas, que tenemos grandes extensiones de terreno. La zona nuestra, la sexta, séptima, octava, novena región, tenemos grandes condiciones para producir ganado en precordillera y en la cordillera de la costa. Pero para eso volvemos a lo que hemos estado luchando por años. Necesitamos el apoyo del Estado. El Estado tiene que potenciar a los pequeños productores, al mediano productor los tiene que potenciar. Y para eso necesitamos tener opciones al crédito, pero créditos favorables a la condición de producción ganadera. Una persona que quiere establecer una producción ganadera, compra su ternera, la tiene que cuidar 8 o 9 meses, a los 13 14 meses con una buena genética, la está cubriendo 9 meses más, y sumémosle los meses y los meses. Entonces, tenemos capacidad, presidente, de tener 10 millones de cabezas. Y con 10 millones de cabezas a lo mejor no estaríamos hablando del tema de hormonas sin hormonas, porque la industria tendría la capacidad suficiente y no habrían 2 plantas o dos industrias que tienen el monopolio de la exportación en este país y podrían exportar mucho más. Entonces, dennos las condiciones y yo creo que ustedes nos pueden ayudar. Y por último, presidente, con esto termino mi intervención. Yo creo que hay temas, sin dejar de nombrar la importancia que tienen las hormonas y los anabólicos en la población, que vuelvo a reiterar, hasta ahora yo creo que el día que a mí, como presidente de Fedecarne, me coloquen en un estudio serio, Universidad de Chile, la Católica o de cualquier instituto serio que me diga, aquí está, comprobado, ni Estados Unidos lo ha comprobado, ni en Estados Unidos tienen todas las reglas del mundo, que me digan que producen hormonas. Nosotros los productores, se los digo yo ahora aquí, firmado como presidente de Fedecarne, no ocupamos nunca más hormonas. Pero demuéstrenmelo, nadie lo ha demostrado. Y termino, presidente, con lo siguiente. A mí me gustaría, sin dejar, vuelvo a repetir la importancia de esto, ¿por qué no nos colocamos a trabajar cómo engrandecemos la ganadería nacional? Si eso es lo que nosotros necesitamos, sentémonos en esta mesa a trabajar en eso. Yo, presidente, y lo digo en súper buena onda, yo hoy día me levanté a las 3:30 de la mañana para estar aquí. Y le digo la verdad las cosas, que cuando yo vi este proyecto
de un acuerdo del año 2017 en que toda la cadena, después de 8 años de trabajar, nos colocamos de acuerdo y volvemos al mismo tema, y cuando tenemos todos los días productores que se están saliendo al negocio porque no es rentable, entonces vuelvo a repetir, presidente, invítenos de nuevo. Lo invito, le quiero dar una idea, en buena onda. Es bueno que a lo mejor vayan a sesionar a regiones, vayan a Chillán, vayan a Temuco, encantados los recibimos. O San Carlos, Parral, donde usted quiera. Pero, presidente, pero yo le pido, se lo pido por favor, trabajemos en cómo desarrollamos la ganadería en Chile. Yo se lo doy firmado. La ganadería en Chile, en muy poco tiempo más, presidente, va a desaparecer, va a quedar en muy pocas manos y los pequeños productores van a tener 0 cabeza. Gracias, presidente. Don Carlos, y estamos cerrando ya, diputado. Una pregunta muy cortita, ¿no? Es en en relación efectivamente a la masa ganadera y que lo hemos venido discutiendo hace mucho tiempo. Junto con el diputado José Pérez estamos participando en la Mesa del Agua. Y todas las charlas y todas las visiones nos indican que la fruticultura va a empezar a ocupar territorios muy extensos de la zona sur en función del cambio climático. ¿Cómo ven ustedes esa situación respecto a este choque, ¿no es cierto?, de alternativa frente al desafío, ¿no es cierto?, de aumentar la masa ganadera? Puede ser para ambos. Gracias. Diputado José Pérez, y vamos a ir cerrando porque vamos a tener una nueva sesión sobre muy esto donde están brevemente, presidente. ¿Nos van a dejar ustedes algún documento acerca de las exposiciones que hicieron? Y nos interesa que quede claramente establecido cuáles son los productos que utilizan ustedes, ¿no es cierto?, en el caso de anabólicos. Que quede claramente establecido. Ok, gracias. Bueno, vamos a tener una nueva sesión sobre este proyecto de ley que ha generado un debate tremendamente enriquecedor. Vamos a invitar, como ha dicho el diputado Barros, aquí a exponer a la Biblioteca del Congreso Nacional el informe sobre que consta en el proyecto de ley, y vamos a invitar también a otras personas que ha sugerido el diputado Jürgensen, y ustedes desde luego están convocados para la sesión. No va a ser la próxima, pero le vamos a avisar con anterioridad para poder. Con respecto, recojo el guante, con respecto a sesionar en Chillán, pero con el mayor agrado, pero tengo que cumplir primero de sesionar en Osorno, que tenía un compromiso ahí con la diputada Nullado, y vamos a ver antes de marzo poder hacer esa sesión, y ustedes están convocados. Y vamos a colocar un guayú ahí para... Sí, de todas maneras. Muy bien, y agradezco sus exposiciones y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.